Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el transportador. Vamos a aprender a cómo construir ángulos con el transportador y también cómo medir ángulos utilizando este instrumento. Vamos a conocer un poquito lo que es el transportador. El transportador es una figura que se utiliza en geometría para medir lo que son ángulos y también para construir ángulos de una cierta medida. Existen varios tipos de varios tipos de transportadores. Hay unos que son circulares completamente, que tienen 360 grados, pero el más usual o el que más se usa es este que tenemos aquí, que tiene una medida de 180 grados. Vemos aquí que este transportador y todos los transportadores tienen esta forma. Tienen tres tipos de líneas. Tienen líneas grandes, líneas medianas y también líneas pequeñitas. Las líneas grandes son para medir de 10 en 10. Las líneas medianas miden de 5 en 5 y la pequeña miden de 1 en 1. Aquí tenemos dos escalas de numeraciones, una por arriba y otra por dentro, otra más interna. O sea, eso lo hacen porque podemos medir ángulo tanto en este sentido como en este sentido. Pero las dos numeraciones tienen la misma cantidad de números. Esta comienza en 0, 10, 20, 30, 40, hasta llegar a 180. Y la otra comienza en 0, 10, 20, 30, 40, hasta llegar también a 180. O sea que las dos numeraciones hacen exactamente la misma función. Solamente que usted utiliza una si lo va a medir en este sentido y utiliza la otra si lo va a hacer en este sentido. Entonces, vamos a aprender a cómo medir o cómo construir. Vamos a comenzar construyendo. Vamos a aprender a cómo construir un ángulo con el transportador. Aquí tenemos o nos piden construir un ángulo de 45 grados. Para construir un ángulo, lo primero que debemos hacer es nosotros dibujar una línea recta que nos quede como esta que tenemos aquí. Debe quedar bien derecha. Para ello debe utilizar su regla, porque para que el ángulo le quede bien, la línea recta que dibujemos debe quedar bien derecha. Entonces ahora lo que debemos hacer es ubicar el transportador de esta manera. Como usted puede ver, este transportador tiene un centro y tiene esta línea que pasa justo por el 0. Ahí debemos ubicar la línea o la recta que hemos creado, que esa línea quede encima de la recta que hemos creado. Y como queremos medir un ángulo, o nos están pidiendo construir un ángulo de 45 grados, lo que debemos hacer es contar. Vámonos de 10 en 10. Ahí está en 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Y el 45 quedaría en medio del 40 y del 50, que caería justamente aquí, en esta línea que tenemos aquí, punteada. Entonces allí lo que hacemos es marcar un punto. De esta manera, ahí tenemos el punto justo en 45 grados. Vamos a quitar el transportador
Y ahora con una regla unimos esta parte de aquí con el punto que hemos construido. De esta manera. Y ahí tenemos ya construido nuestro ángulo de 45 grados. Vamos a continuar. Ahora vamos a aprender a cómo medir ángulos utilizando el transportador. Aquí tenemos este ángulo que nos han dado, pero nosotros no conocemos la medida que tiene este ángulo. Entonces vamos a utilizar el transportador para medir la medida de este ángulo. Entonces lo que hacemos es, ubicamos el transportador, que aquí el centro del transportador lo podemos ubicar en el vértice del ángulo, y la línea que pasa por el 0 debe quedar sobre la línea de abajo del ángulo. Luego, ahora vamos a contar. 10, 20, 30. Y como las lineecitas pequeñas, cada una vale 1, 31, 32 y 33. O sea que este ángulo tiene una medida o una abertura de 33 grados. Quitamos el transportador y ubicamos 33 grados. Ya hemos medido la medida de este ángulo utilizando el transportador. Vamos a hacer otra medida. Vamos a medir ahora este ángulo de aquí, que es un ángulo mucho más grande, que es un ángulo obtuso porque ya se puede ver que tiene más de 90 grados, que si usted no sabe cómo nombrar los ángulos según sus medidas, más adelante vamos a estar haciendo un video sobre esto. Entonces, para ello, para medir este ángulo, lo que hacemos es, tomamos nuestro transportador, ubicamos la línea que pasa justo por el 0 encima de la línea de abajo del ángulo y comenzamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, y como la línea está justo en medio del 140 y el 150, entonces este ángulo tiene una medida de 145 grados. Quitamos el transportador y escribimos 145 grados. Entonces, amigos, esta es la forma de medir ángulo y también de construir ángulo utilizando nuestro transportador.